Mis días en la librería Morisaki. Capítulo 3. Desde aquel momento, logré ocuparme de la librería sin despertarme tarde. Afortunadamente para mí, hasta mediodía era muy tranquilo, así que podía quedarme sentada en la caja sin hacer nada. Pese al cambio de casa, mi vida cotidiana no se había modificado mucho. Me levantaba por la mañana, abría la librería, esperaba que llegase mi tío y luego me iba. Subía desganada al piso de arriba y me metía en el futón a dormir. En mi habitación había lo mínimo indispensable y la vida que llevaba quizá no podía definirse como tal. Pero para mí estaba genial. Todo aquello que pasase fuera de esas paredes me importaba un pimiento. El tío Satoru se presentaba cada tarde con ropa cómoda que la mayor parte de las personas consideraría inadecuada para un adulto. Lo primero que hacía era revisar la caja. Luego verificaba la lista de los pedidos recibidos y hacía alguna llamada de trabajo. No hay nada que hacer. Lo sé, es duro. Tenemos que superar esto. A grosso modo, estas eran las cosas que le escuchaba repetir al teléfono, lamentándose por cómo iban los negocios. Pero en el tono de su voz siempre se percibía cierta alegría. Realmente me sorprendió descubrir que había una red muy grande de compraventa de libros usados. Mi tío me explicó que si las tiendas se las arreglaban para no llenarse hasta los topes, era gracias a la sinergia entre los libreros. Por ejemplo, una librería como Morisaki no hubiese podido existir solo gracias a los particulares que iban a vender sus libros, sino que se nutría de las subastas organizadas periódicamente por las asociaciones de comerciantes, lo que permitía que el tío consiguiese los títulos que necesitaba. A pesar de ser una actividad privada, el contacto con los vendedores es importantísimo, pero en el fondo es así con todo, ¿no?, concluyó con los aires de quien sabe sobre su campo. Aunque, al mirarlo, no lograba asociarlo a la imagen de vendedor de libros de segunda mano, como lo era mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo era un hombre de una sola pieza, de pocas palabras, que en las reuniones familiares hacía el papel de cabeza de familia con toda solemnidad. De pequeña me daba un poco de miedo, y mi abuela, que se había percatado de ello, se reía y me decía: ¿qué quieres que le hagamos? Es un viejo librero. Mi tío, sin embargo, parecía un blandengue. Nunca había estado tanto tiempo con él, pero cuanto más lo observaba, más me sorprendía su condescendencia. Llegué hasta a pensar que la tía Momoko se había marchado porque no lo soportaba. No obstante, los clientes asiduos venían a verle y se quedaban a charlar con él voluntariamente. Con mi tío hablaba básicamente de trabajo, pero después de una semana me dijo con un aire un poco impaciente: no haces nada más que dormir, Takako. Parece como si te hubiesen echado una maldición. A esta edad es normal tener sueño, repliqué secamente, decidida a contrarrestar su nefasto intento de meterse en mis asuntos. ¿Es normal tener sueño con 25 años?, repitió. Exacto, viene bien para el crecimiento. Pero, con todo el tiempo libre que tienes, ¿por qué no vas a dar un paseo? Hay tantos sitios bonitos por aquí. Yo vengo desde que era niño y todavía no me he cansado. Bueno, yo prefiero dormir de todas formas. A mi tío le hubiese gustado seguir hablando, pero decidí que era el momento de cortar la conversación. Desde ese momento no volví a responder ninguna de sus preguntas. No se lo dije, pero estaba realmente molesta. Estaba claro que mi madre le había contado qué me había pasado, y ahora él se permitía hacerme todas esas preguntas indiscretas. Me ponía de los nervios. Como si con eso no bastase, se había metido hasta el señor Sabu, que obviamente sabía cómo pasaba mis días dado que me llamaba Takako-chan, la bella durmiente. Una vez le pregunté: ¿quién te lo ha dicho?, aunque estaba claro que había sido mi tío. Menuda rabia. ¿No te cansas de dormir más de 15 horas? No duermo más de 15 horas, serán 13 como máximo. Pero el señor Sabu negó con la cabeza. Cuando tenía 20 años, el tiempo que pasaba durmiendo me parecía desperdiciado. Prefería leer. Y yo, por el contrario, duermo. Eres cabezota como Satoru. De ninguna manera. ¿Qué podría tener yo en común con ese blandengue? Hasta vuestro sarcasmo se parece, se rió ampliamente. No es para nada parecido, no me compares con él. No te conviene infravalorarlo, ¿sabes?
rebatió Sabu con un tono serio de improviso. Quizás sea un blandengue, pero es el salvador de esta librería. ¿El salvador?, pregunté incrédula. Eso es, pregúntaselo, respondió Sabu con un tono misterioso. Luego hizo un gran gesto con la mano, me dijo adiós y salió. Bah, ¿a quién le importa?, pensé. Que mi tío fuese o no el salvador de cualquier cosa me era indiferente. Tan solo quería volver al futón a echarme una siesta. Es cierto, yo misma me esforzaba en creer que podía dormir tanto. A Sabu le había dicho que eran 13 horas, pero en realidad, en los días de cierre podía dormir hasta 24. Tan solo quería dormir, dormir y dormir. En los sueños no existían los malos pensamientos. Los sueños eran una miel muy dulce, y yo era una abeja que giraba alrededor. No me gustaba nada estar despierta. De un modo u otro, siempre acababa pensando en Hideaki. Recordaba su risa, sus manos entre mi pelo, echaba de menos hasta ese sutil egoísmo suyo, su manera de desafinar, de la que se avergonzaba tanto. Hasta echaba de menos los momentos en los que se emocionaba por lo más mínimo. Sabía que era estúpido, pero cuando estaba con él me sentía feliz y algunos recuerdos eran imposibles de borrar, como si estuviesen marcados en cada célula de mi cuerpo. A veces dudaba de si todo lo que me había dicho era cierto. Tal vez todo había sido una broma. Quería asustarme para luego decirme, ¿te lo has creído? Pero no era así. Si no, no estaría en la situación en la que me encontraba. Así que, para no pensar, para no recordar, me obcecaba en dormir. El tiempo pasaba rápido.